al punto de hacia dónde va el mundo, lo abordé previamente, respecto de, por ejemplo, simplemente América Latina o todo el continente americano. En los próximos 4 o 5 años todos tienen voto electrónico y está pasando lo mismo en otros lados, y en algunos otros países están yendo incluso un paso más allá, que es el voto por Internet. Mire, aquí en el país, el CONICET, hace 4 años vota con voto electrónico, vía Internet. Entonces, yo no sé si estamos mirando hacia lo que sucede en Estados Unidos para compararnos. Yo los invito a que miremos lo que pasa en Argentina. Lo que se ha hecho en Argentina en tecnología de aplicación de boleta única electrónica es suficiente para demostrar cómo funciona la tecnología, por lo menos acá. Insisto que hacer comparaciones con lo que sucede en otros países es muy difícil porque no se comparan máquinas con máquinas, sino que se comparan sistemas electorales, se comparan las performances políticas, se comparan el comportamiento de las sociedades, los usos y las costumbres. Yo creo que si queremos comparar, tenemos suficiente muestra de más de 15 millones de votos emitidos con la boleta única electrónica, suficiente en el país para hacer un paralelismo del análisis que se quiera hacer. Lo demás es una cuestión de razonamiento que queda en manos de los legisladores. Respecto de estas diferencias que decía en la capital federal, debo decirles que no solamente no son tales, sino que difícilmente a 2 horas de haber concluida la elección, el candidato Lustó habría aceptado si tuviese estas diferencias. Si se quiere, el gobierno de la ciudad, que era quien publicaba los resultados, cometió un error en el dibujo de los mapas, poniendo la cantidad de electores de una circunscripción correspondiente a otra, y esto dio lugar a la confusión. Pero en definitiva no tiene nada que ver con el sistema ni con las provisiones que hemos hecho nosotros. Creo que... Gracias. Senador Romero. Señor presidente, acá el señor expresó que él es el inventor y el que patentó el sistema, cosa que obviamente así debe ser. Eso implica, para que la gente entienda, que la patente como Perdón, senador, como tengo disconformidad con la senadora. Senadora, ¿estaba el senador Romero antes que usted? Por favor, o sea, además no sé qué ventaja puede... Discúlpeme, ¿no? Adelante, senador. Decía que el hecho de ser patentado el sistema lo convierte en hermético. Nadie puede abrirlo ni nadie lo puede revisar. Yo entiendo que en diputados algo se corrigió de ese riesgo de que ustedes fueran los proveedores, pero me imagino que tendrán que adecuar sus sistemas si resultan así. Yo digo que el voto electrónico, y tengo experiencia en Salta, no necesariamente es un sistema fraudulento, no. Es como un arma. Puede ser usada para preservar el orden por parte de un policía o para evitar un delito, o puede servir para cometer un delito. Es un instrumento. La tecnología es un instrumento. Como es el voto papel, también un instrumento, un poco más antiguo. Y entonces, lo que yo creo acá, que si nos centramos solamente en el mecanismo, corremos el riesgo de querer un mecanismo perfecto cuando el ser humano no lo es. Entonces, lo que yo propongo, y he presentado un proyecto, es que acá tenemos que tener una institucionalidad que dé garantía a la elección. Ni en la provincia de Salta, ni en la provincia, ni en Capital, ni en el orden nacional, como viene la ley, la autoridad electoral es independiente. La autoridad electoral es el contratista del sistema. Entonces, el que compra la máquina o alquila la máquina es el mismo que quiere ganar. Y ese es el problema del sistema electoral argentino. El sistema es costoso, bueno, la democracia puede soportar un costo, pero digamos que en Salta, por 2.500 mesas, costó 140 millones. Y si uno extrapola esta cifra, digo el costo general, ¿no? La computadora, el servicio,
El costo de Salta presupuestario es 140 millones estos años, porque no se agota en un año. Se alquila, se compra los votos todos los años, cada 2 años hay que renovar todo. Si uno multiplica ese valor que le costó a Salta por las 94.000 mesas del país, son más de 3.000 millones de pesos. Entonces ese costo, porque acá sé que algunas señoras senadoras preguntaron el costo y no quedó muy claro el costo total, porque bien tiene el señor el costo de Salta, el total del costo de Salta, y si no es 140 millones, él nos dirá, y si Capital no fue 250 millones, él nos dirá. Pero yo creo que acá no se trata de saber qué proveedor nos da un mejor servicio, sino que nosotros seamos capaces del Estado garantizar un sistema autónomo. A mí no me asusta si hay un órgano creíble y aceptado por las fuerzas políticas. A mí no me asusta ni la máquina ni el chip, porque esa autoridad independiente tomará los recaudos para evitar cualquier riesgo de interferencia en el sistema. Y le debo decir al señor que no es lo peor del sistema la fragilidad. Lo peor de un sistema de este tipo es si se convierte en algo no creíble. O sea, algo que uno termina la elección y no tiene la certeza, como pasó casi por 100 años, de que cuando se gana, cuando se cuentan los votos se cuentan y cuando se pierden, se pierden. La sensación que tuvimos nosotros en nuestra provincia es que está la incertidumbre. Ya sea porque hay gente que reporta que su intención fue votar por un candidato y aparecía otro, ya sea que hay gente que se quejaba que la máquina se dañaba y aparecían máquinas nuevas enseguida, sea lo que fuere, le quitan confiabilidad. Y yo creo que el único sistema confiable es aquel que la autoridad sea institucionalmente confiable por parte del consenso de las fuerzas políticas. Gracias. Perdón, antes que conteste, senador Romero, el proyecto S4485 fue circulado, que es de creación del Ente Nacional Electoral. Su autoría fue circulado ya en el plenario. Adelante. Gracias, senador Romero. Hice referencia, seguramente previo a su acceso a la sala, respecto de la patente. Sí es cierto, nosotros patentamos y nos sentimos orgullosos de haberlo hecho porque descubrimos que había un sistema que no existía en el mundo. Pero hace algo más de 4 años, no le puedo precisar exactamente la fecha, nosotros hemos abandonado el sistema de patente por una sencilla razón. No se puede tener patentado un sistema electoral, porque esto puede poner en una zona sombría los contenidos tanto de software como de hardware. Algo más que esto, hemos ofrecido, y lo he hecho acá y aprovecho a ustedes como senadores, como vía de comunicación para el Estado Nacional, estamos ofreciendo la transferencia de nuestra tecnología para que se apropie el Estado Nacional de ella y a partir de un punto de partida conocido se construyan mejores cosas para nuestra democracia. Respecto del valor de los 140 millones de pesos a los que usted hace referencia, entiendo se refiere a los procesos electorales celebrados desde el 2009 hasta la fecha, lo cual implican algo más de 6 o 7 procesos electorales. El último proceso electoral, para ser preciso, creo que fue en el año 2013, la provincia pagó 2015, 82 millones de pesos por 2 procesos electorales, por las PASO y las generales. Y eso estaba dando el número que hice referencia de costo por elector. Y respecto de lo creíble o no creíble, me voy a relevar de hacer el comentario porque obviamente incluye subjetividades, entiendo las suyas y usted entenderá las mías. Respecto de esto solamente quiero decir que me preocupa que se esté hablando de la boleta única electrónica como próximo sistema a implementar en el país con tecnología que no la conocemos, que no sabemos cuál es, ni que se haya definido de dónde se va a adquirir o cómo va a ser provisto. Gracias, senadora Jiménez. Y vamos a dejar descansar a posteriori al expositor.
Muchísimas gracias. Primero preguntarle de qué profesión es al expositor. ¿Yo qué profesión tengo? Sí. No, soy simplemente empresario. Bien. La segunda instancia tiene que ver con la pregunta de cuál es el mecanismo de control que utiliza la propia empresa en esto de garantizar la confianza sobre la emisión del voto electrónico. Si ustedes son generadores, constructores de la oferta y a la vez también auditan el propio proceso o tienen UTSUPRA, otra organización, otro organismo internacional o algún organismo latinoamericano que controle el funcionamiento o alguna institución académica que controle el funcionamiento de la empresa. ¿Por qué la pregunta? Porque si nos referimos a material de utilización en asistencia médica, respiradores, electrocardiógrafos, todos tienen sistemas de auditoría, de control, de medición, que están dando garantías sobre el procedimiento utilizado. En esta instancia desconozco y no aparece en la información si ustedes tienen algún sistema de control externo que esté garantizando y certificando lo que ustedes mismos ofrecen como producto. Gracias, senadora. Nosotros, desde hace algo más de 15 años, trabajamos certificados bajo normas ISO 9000. Son los procedimientos internos de desarrollo tanto de sistema como de construcción de tecnología. Respecto de las auditorías como tales, tenemos infinidad de empresas, hay todo un ecosistema de compañías que colaboran con nosotros haciéndonos test de vulnerabilidades a las tecnologías que desarrollamos y tratamos de encontrar debilidades del sistema por fuera de lo que nosotros mismos construimos. Si usted se refiere a organizaciones internacionales que hacen certificación, hemos hecho consultas, pero no entra la tecnología nuestra porque no son urnas electrónicas. El ente que hay en Estados Unidos solamente revisa tecnología de aquellas que se guarda dentro de las máquinas el registro electrónico del voto. Por lo tanto, caemos de todo estudio de categoría porque nuestra máquina solamente se la considera como una impresora de tecnología, de boletas con un soporte electrónico. De todas formas, las auditorías externas son las válidas cada vez que la justicia electoral contrata la provisión de servicios nuestros, somete todo a las auditorías que contrata por universidades y demás. A ver. En el desarrollo de esos 15 años y entendiendo también la evolución de los sistemas y del conocimiento de la tecnología a favor y en contra, digo, después de tener la experiencia de Wikileaks o de Panama Papers con la filtración de la información a través de medios periodísticos, el sistema que ustedes ofrecen, ¿en alguna oportunidad fue hackeado? ¿Tuvieron algún antecedente? ¿Tienen algún antecedente? ¿Creen que no pueden ser vulnerados en su propuesta como parte de la actualidad que vive el mundo? Digo, el mundo se especializa en el ámbito tecnológico, en la acción y en la reacción, en la oferta y en la contraoferta de los sistemas para vulnerarlos, para tomar información estratégica que les sirva a los estados, a los gobiernos, a las mafias o hasta aquellos que pretendan ganar elecciones. Por eso la pregunta va dirigida hacia ese lugar. Debo decirle que pensar que se puedan alterar la impresión de una boleta le cabe tanto a este sistema como cualquier sistema de impresión de papeles. No hay un sistema que esté haciendo las elecciones. Es solamente tecnología que ha venido a suprimir debilidades del sistema tradicional. Respecto del estado de arte de la tecnología, le puedo decir que tenemos lo mejor, creemos, que lo que podemos aportar. Si me pregunta usted si el año que viene va a ser la misma, le puedo asegurar que no. Y le puedo decir que lo que tenemos hoy es altamente superador respecto de lo que hemos visto hasta el presente. Senadora García, y vamos cerrando, por favor.
Tengo entendido que usted, como denunciante, se habría presentado en la justicia justamente denunciando que había sido hackeado el sistema. ¿Esto es así? No. Lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires el año pasado fue que hubo una intrusión en un servidor de asistencia de recursos humanos, de técnicos y demás. Nosotros no estábamos haciendo ninguna denuncia de nada, solo que la mediatización de esto por recomendación del Superior Tribunal de Justicia, que quería saber qué era lo que sucedía, nos vimos en la obligación de pedirle a la justicia que investigue. De hecho, eso es lo que hice. Jamás fui a tribunales. Nunca hemos sido citados, ni siquiera en forma personal, para presentar la denuncia. Muchas gracias. Le agradecemos la presencia. Gracias, doctor. No, un placer. Acá le dejo la documentación. Gracias. Muy amable. Doctor Barcesat, constitucionalista. Mientras, les recuerdo para el día jueves a las 13 horas en la continuación están invitados doctor Luis Lozano, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la capital, solicitado por el senador Mera, dos nuevos invitados solicitados en el día de la fecha por el senador Pinedo.